Listo. Buenas tardes, mi nombre es Dina Cuadrado y en compañía de mi compañera Miriam Yolanda Páez vamos a hacer la exposición del análisis comparativo epidemiológico que hicimos sobre la tuberculosis en comparación de ciudades de Medellín y Caquetá. Dentro de la problemática que se va a exponer durante este proyecto, tenemos la tuberculosis, dando alcance a que es un problema significativo de salud pública en Colombia, agravado por las desigualdades socioeconómicas y geográficas, que es lo que se pretende analizar. Al tener a Medellín como una zona con alta densidad poblacional y a Caquetá también como una zona de alta densidad poblacional, lo que tenemos es que analizar las discrepancias e incidencias del acceso a los servicios de salud en ambas zonas, tanto en una zona rural como en una zona urbana. Aquí también lo que se van a presentar son los factores geográficos y socioeconómicos que nos generan la propagación de esta enfermedad, pues teniendo en cuenta las campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento que hasta la fecha se han hecho. De manera general, tenemos que se realiza un análisis comparativo de los casos de tuberculosis en las regiones Medellín y Caquetá con el fin de identificar los patrones e incidencias que se tienen. Analiza también factores biológicos como lo pueden ser otras enfermedades que puedan generar la incidencia de esta enfermedad y los diagnósticos y manejo que se le da a las mismas. Para llegar a esto, lo que hacemos es dividirnos en tres objetivos específicos. El primero, analizar la distribución de los casos dentro de un rango desde el 2018 al 2021, generando los posibles picos de incidencia durante este periodo. Identificar según las características demográficas de los pacientes respecto pues a la enfermedad tuberculosis por las características de edad, género, año y régimen respecto a la afiliación del sistema de salud. Finalmente, la idea es entregar un soporte visual sencillo que nos permita identificar variables de manera rápida en caso tal de que tengamos que exponer esto ante entidades gubernamentales, como lo puede ser una Secretaría de Salud o entidades hospitalares. Para ello, dividimos nuestro proyecto en 5 etapas. La primera es la recopilación de datos de estudio. Aquí lo que hicimos fue hacer un análisis de bases de datos abiertas, lo cual pues nuestra limitante fue que muchas de ellas son pre-COVID y post-COVID que generan pues un pico diferente a lo que antes era la tuberculosis pre-pandemia y post-pandemia. En la etapa 2 tenemos el análisis exploratorio en donde tomamos nuestras dos bases, las depuramos, quitamos todo lo que eran los factores nulos o que no tenían una mayor relevancia en nuestra base para poder hacer la identificación. Nuestra limitante es que todos los factores que encontramos mayormente eran cuantitativos, cualitativos y no cuantitativos. En la etapa 3 tenemos el modelado predictivo y análisis en Python, que es pues nuestra ejecución de estadísticas, gráficos de caja, histogramas, entre otras, para pues ya llevar limpia nuestra base a la etapa 4, que es la visualización en nuestro Power BI, para finalmente llegar a nuestra capa 5 con nuestra plataforma KPI e indicadores de análisis de esta enfermedad y generar estrategias específicas que nos permitan estructurar un mejor sistema de salud en caso de un estudio futuro. Nosotros centralizamos nuestro proyecto en 4 variables, pues son las más relevantes, en 4 variables importantes que fueron el género, año de edad y el régimen. Lo hicimos porque pues son las variables que podemos realmente comparar en las bases de datos que encontramos de Medellín y Caquetá, ya que pues nos va a dar una diferencia en cantidad, porque Medellín, pues por ser una ciudad urbana, va a tener una mucha mayor población que Caquetá, ya que es rural. Pero de igual manera nos sirvió mucho para hacer este tipo de análisis y de comparación. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos analizando una base de datos de datos abiertos, donde nuestra base de datos, allá realizamos una limpieza de datos en Python por medio de librerías. Después de hacer nuestro análisis y limpieza de datos, ya iniciamos a hacer nuestro proyecto en cada una de las herramientas que nos enfocamos, como fueron Python y Power BI. Dentro del análisis de Python, como bien lo mencionaba mi compañera, tomamos la primera variable, que es género, y en este caso, digamos, tenemos para la densidad poblacional, que en Medellín, tanto como en Caquetá, la mayor población predominante para los casos de tuberculosis corresponde al género masculino.
Estas pueden generar unas incidencias más altas respecto a los problemas de tabaquismo que tenemos en ambas ciudades, también tomando en cuenta pues las condiciones climáticas, pero inicialmente pues por la parte epidemiológica tenemos el tabaquismo, la obesidad, el VIH y el alcoholismo. Factores que pues se presentan mayoritariamente en hombres, como lo presentan en ambas gráficas, prácticamente en ambos presentan el mismo porcentaje. Respecto al análisis en años que tenemos para ambos casos, para el 2000, lo que fue nuestros factores 2018-2021, es mayor la cantidad de casos que se presentan en Medellín. Esto también pues se debe a la densidad poblacional y también pues a la cantidad de reservas hospitalarias que se tiene. Es mucho más fácil encontrar pruebas diagnósticas en una ciudad como Medellín, siendo una ciudad central, que en zonas rurales como Caquetá, donde pues es más reservado este servicio. En este caso, digamos, la identificación de casos se dio mayoritariamente para la ciudad de Medellín para el año 2019, sobrepasando los 1.580 casos. Y en Caquetá, su mayor incidencia respecto a este rango fue sobre el 2018, aproximadamente con 230 casos. Respecto a la edad, aquí lo que vemos es un diagrama de caja dentro del percentil que pudimos analizar, donde la ciudad de Medellín nos representa una edad más o menos sobre los 35 o 40 años, lo que en Caquetá también está sobre el límite sobre los 40 o 45 años, lo que podríamos llegar a concluir de este análisis general es que nuestro percentil se encuentra mayoritariamente, nuestra media está sobre los 40 a 45 años de edad, que es aquí en estas edades donde se identifica fácilmente problemas de tabaquismo, hepatitis o VIH, que son otras indicaciones que vamos a analizar más adelante. Respecto al sistema de afiliación que tenemos para Caquetá, teniendo en cuenta que pues Caquetá es una ciudad rural que está un poco más limitada respecto a servicios de salud como EPS o servicios diagnósticos como lo pueden ser laboratorios clínicos o imágenes diagnósticas, tenemos el porcentaje de afiliación a subsidiado en el 71.2%, lo que corresponde pues a la mayoría de la población de Caquetá a la que se le ha hecho el análisis en tuberculosis, lo que pues identifica una mayor espera y una limitante grande, lo que puede agravar la enfermedad dentro del proceso de diagnóstico y tratamiento. Teniendo en cuenta que el subsidiado corresponde a lo que genera el Estado de afiliación para poblaciones vulnerables, como lo es el SISBEN para el sistema en Colombia. Respecto al régimen contributivo, que es la financiación propia para trabajadores, cuando ya sea un manejo de EPS y nosotros generamos una cuota moderadora o pago, solo el 15.9% de la población representa este porcentaje, lo que es un porcentaje bastante limitado, lo que nos habla también de las condiciones laborales que se tienen en la ciudad. El régimen especial corresponde al 10%, que es un porcentaje similar al contributivo que corresponde pues a las fuerzas militares o las unidades especiales que se tienen, que corresponden a docentes de magisterio o entidades públicas. De los otros tenemos lo que son los no asegurados, que realmente son pocos, y los indeterminados o pendientes que realmente pueden corresponder a poblaciones extranjeras o de otro tipo. Respecto al análisis realizado para la ciudad de Medellín, tenemos el régimen subsidiado con el 41.9% y por otro lado el contributivo al 45.4%. En este caso, pues la población está un poco más sesgada, tanto de un lado para el otro. Realmente no tenemos una indicación de que no se preste el servicio, pero sí por ser una ciudad principal puede que la identificación por laboratorio, que es como se realizan las pruebas diagnósticas de tuberculosis, sea más apropiado que lo que es en Caquetá. De alguna manera, pues aquí lo que tenemos es que hay una mayor cantidad de personas que están en condiciones laborales un poco más dependientes del gobierno que lo que puede ser el régimen contributivo. Pero en este caso, pues sí, no hay disparidad en estos dos casos, casi que se tiene el mismo porcentaje, teniendo en cuenta incluso que es más el porcentaje contributivo que es subsidiados. Listo, para el análisis realizado en Power BI, que lo hicimos a través de Dashboard con estadísticas, gráficos y demás, vemos que para casos por género en la ciudad de Medellín
tenemos 3.453 casos con el 63.47%. Para el caso de las mujeres es mucho menor, en 1.987 casos con el 36.53%. Mientras que en Caquetá, digamos que se presenta es muy parecido en el porcentaje e incluso en los géneros, porque igualmente o en hombres está con el 65.3%, que es un poco más alto que en Medellín, pero pues digamos que se parecen mucho en los porcentajes. Obviamente, por ser una cantidad mucho menor de población, pues solamente tiene 873 casos, mientras que para mujeres se presenta con el 34.7% con 464 casos, que digamos que es la mitad de los hombres. Esto nos va a llevar de que de pronto en Caquetá hay menos servicios o tienen las personas menos capacidad para acceder a un servicio de salud, tal vez por su lejanía, por su difícil acceso, mientras que Medellín, por ser una ciudad grande, por ser una ciudad que mayor acceso, obviamente tiene mayor facilidad al servicio de salud. Para el género. En cuanto a grupetarios, edad, vemos que las personas que tienen el mayor en Medellín, que presentan mayor cantidad de este diagnóstico es de 25 a 34 años. Esto podría ser porque son personas que están económicamente, o sea, perdón, que están en edades de trabajo, entonces están más expuestas por sus trabajos, por sus estilos de vida a muchos más riesgos para contraer esta enfermedad, mientras que los que menos tienen son los de 45 a 54 años. En el caso de Caquetá, vemos también que las personas que más tienen exposición a esta enfermedad es de 25 a 34 años y las de menos son de 45 a 54 años. Las dos también podrían ser y son muy parecidas, es por los análisis que hicimos, es por la falta de acceso al servicio de salud, por falta de promoción y prevención, de actividades, de programas para ellos. Entonces, por eso puede estar sucediendo que este tipo de personas adquieran más rápido o estén más accesibles a adquirir esta enfermedad. En cuanto a distribución de casos por años, vemos que en el año que más han tenido casos de diagnóstico para Medellín es en 2019, mientras que en el 2021, 2020 también, 2020 de hecho bajó tal vez por efectos de la pandemia, porque la gente estuvo más resguardada, entonces no estuvo como tanto en contacto el uno con el otro, porque sabemos que la tuberculosis es una enfermedad que se contagia fácilmente a las personas, se transmite por contagio, entonces por eso puedo que haya bajado. De igual manera, veamos que en Caquetá el mayor año fue en el 2021 y el menor en el 2020. De hecho, que también fue para efectos de la pandemia, están las personas pues en su casa resguardándose, entonces hubo menos contagio. Por régimen, podemos ver que por Medellín, el régimen que más tuvo contagio fue el no mentiras, el régimen contributivo, sí, perdón, para el caso de Medellín, mientras que para Caquetá el subsidiado. ¿Por qué? Porque, pues, como me dijo mi compañera, no es más difícil el acceso a las personas que viven en sitios rurales, sí, rurales, entonces es mucho más complicado tener el acceso al servicio de salud, pues no hay mucho apoyo en programas del gobierno, programas donde se pueda la gente puedan programar para este tipo de desarrollos, ¿no? Acá hicimos una comparación entre sexo masculino, el año 2021, el grupo etario 25 a 34 años, que es el que más tiene contagio, infección por VIH, pero bueno, ese no lo pudimos comparar porque no las dos bases de datos tenían información. Por el régimen contributivo y vemos que pues las dos ciudades, aunque una es con mayor población que la otra, tienen el mismo parecido en las estadísticas de los resultados que nos arrojaron los dashboard que realizamos en Power BI. Respecto a las conclusiones, vemos que el análisis muestra que Medellín presenta pues un número significativamente mayor de casos de tuberculosis, dado pues la densidad poblacional que estábamos mencionando anteriormente en comparación a Caquetá.
Los datos reflejan, pues nuestro grupo análisis del diagrama de bloques en Python nos demostraba que pues la población estaba entre los 35 y 40 años, que son pues las tasas de mortalidad más altas, más, sin embargo, pues la edad en la que se diagnostica mayoritariamente es, como lo mencionaba mi compañera, en las poblaciones más jóvenes. Espérame, vuélvela. Sí, perdón. Tranqui. Ya. Ya. Bueno, ¿Ahí estás viendo? no. Y ahora sí. Bueno, dentro de las disparidades en el tiempo de afiliación, tenemos pues que las diferencias son bastante altas dentro de la calidad de acceso y los servicios de salud entre estas dos regionales, teniendo en cuenta que pues el régimen contributivo genera un poco mayor calidad en el sistema de salud que el régimen subsidiado. Sin embargo, pues en Caquetá hay que reforzar un poco más este tema porque pues tenemos una gran cantidad de población en el régimen subsidiado. En Caquetá se presentan mayores retos debido pues a las limitaciones que se tienen en los servicios de salud. Y respecto, por ejemplo, a imágenes diagnósticas, es más difícil llegar a una población como Caquetá porque pues dentro del diagnóstico se encuentra pues la parte radiográfica de los análisis de pulmón por tuberculosis, pero pues es un poco más difícil hacer esta relación. Lo que finalmente encontramos es que en el desarrollo de Power BI pues es clara y efectiva las estadísticas epidemiológicas que se tienen en Medellín y Caquetá. Las recomendaciones que realizamos después de haber hecho todo este análisis de datos de las incidencias de Espérame, no te cambió. ¿No me cambió? No me sale como en el PowerPoint. Ay, de por Dios. Ahí, dale ahí, tranquilo. Entre las recomendaciones que nosotras tenemos para el análisis de nuestros datos, tenemos que para Medellín se deben fortalecer campañas de prevención en las comunas vulnerables, ya que son las que tienen limitaciones de acceso a los medios de salud. Para Caquetá se debe de mejorar el acceso a servicios de salud en zonas rurales e implementar campañas para que la gente pueda acceder más fácilmente a servicios de prevención para este tipo de enfermedades. Diseñar estrategias específicas para hombres que son los que tienen mayor incidencia en contagiarse con esta enfermedad. Implementar políticas públicas que reduzcan las brechas de acceso a servicios de salud entre zonas urbanas y rurales. También se deben de realizar campañas educativas de tuberculosis, no solamente esa, sino de muchas enfermedades, de todas las demás enfermedades para ambas regiones. Reforzar los sistemas de vigilancia activa para detectar casos de tuberculosis en etapas tempranas y no esperar a pues, que la enfermedad avance y que pues ya sea muy difícil de controlarla. Y en cuanto a las herramientas que utilizamos, son herramientas que son muy fáciles de utilizar y que nos pueden ayudar a realizar visualizaciones detalladas y a sacar análisis de datos que pueden servir pues, para exponer y informar a todas las entidades que les interesa este análisis de enfermedad de tuberculosis. Bueno, les agradecemos, gracias, pues, su apoyo, su atención y muy buenos días, muy buenas tardes, que esté muy bien. Gracias.